hay diferentes caras de la moneda. No todo es porque no nos vacunamos, también es porque los virus también van mutando, porque también en algún año en particular también empieza a contagiar otro tipo de influenza, más la B, más la A, hay diferentes serotipos y eso también influye en el por qué aumenta o baja la estacionalidad de la enfermedad. Pero claramente el que la comunidad estaba un poco agotada y cansada de tanta vacunación y no entender qué tenía puesto y qué no tenía puesto, fue un factor influyente. Más lo que nosotros tenemos más desprovisto de cobertura de vacunación son los extremos, los niños menores de 5 años y los mayores de 65 años. Todo lo que está entre medio está más o menos bien cubierto. Y el tema es que quienes tienen más posibilidades de enfermar más letalmente son justamente los extremos. Y eso es lo que nos preocupa, porque cuando vamos al jardín infantil a buscar cubrir contra la influenza, el niño ya en mayo está inasistente porque está enfermo, porque en el jardín no lo reciben, si está con moquito, que no está con fiebre, no lo reciben. Sí, bueno, en los colegios dicen que traten de no enviar al niño o niña si está con algún síntoma de resfrío, por llamarle de alguna manera. Y tampoco la mamá lo lleva al consultorio a vacunarse porque está con el moquito, con el resfrío, que de por sí no es una contraindicación para vacunar, ¿ya? Y es como culturalmente está muy asentado en la comunidad y no debiese ser. La fiebre es como el asunto para no vacunar, pero el moquito, el resfrío leve, sin fiebre asociada alta, no debiese frenar la vacunación. Y los niños, digamos que menores de 4 años, pasan constantemente con moquito y fiebre y eso hace que dilatemos mucho la llevada del niño hacia el centro de salud. No hay un mito urbano que una vez que el niño o la niña entra al sistema escolar, ya sea preinicial o de enseñanza básica, aparecen todos los males, pues resfrío, alergia, lo voy a decir elegantemente, pediculosis, los piojos, empiezan a aparecer. Entonces dice, entró al colegio y le aparece todo. Claro, porque nos vamos contagiando de los virus y bacterias con las personas que estamos compartiendo y cada uno tiene su cultura familiar y cada uno en su familia tiene sus propios virus y bacterias que después en el colegio empezamos a intercambiar. Claro. Mira, estamos con Macarena Parada, que es la encargada del Programa Nacional de Inmunización del Servicio de Salud de Tarapacá. Recién no podía porque estaba sin lentes, pero ahora podemos continuar. Me decías que los virus van cambiando, que los bichitos estos se van mutando, pero ¿sabes lo único que no ha cambiado en este tiempo? Es los 21 años de Diario El Longino recorriendo todo Tarapacá. Estamos en www.diariolongino.cl conversando con Macarena Parada Soto, quien es la encargada del Programa Nacional de Inmunización del Servicio de Salud Tarapacá. Sigamos entonces. ¿Cómo avanza entonces este programa de vacunación en los colegios? ¿Cuáles son las vacunas que hasta agosto de este año ya se han puesto y cuáles son las dosis que se están haciendo? Porque tengo una pregunta más rato que hacerte que tiene que ver con si yo puedo negarme como padre, como madre, como tutor, como apoderado, puedo negarme a mi hijo no se vacune, por ejemplo, con lo que estábamos hablando del papiloma. Miren, como empezamos en agosto, nosotros estamos primero haciendo reuniones, fases educativas y fuertemente ya empezamos como el 15 de agosto a vacunar efectivamente. Empezamos con cuartos y quintos básicos asegurando la vacuna del VPH, seguimos con primeros y octavos básicos en una sola visita y después vamos a hacer una segunda visita en ese colegio y vamos a cubrir los cursos intermedios para un poco regularizar esto. Por ejemplo, el niño que está en séptimo básico y que durante pandemia nunca fue al colegio, posiblemente le falta una dosis de VPH, le falta una dosis de sarampión, papera, rubiola, por ejemplo, que esos son otros brotes que están pasando hoy en día. Hoy día en nuestros países vecinos, y de hecho en Santiago hace poco hubo un caso importado de sarampión, sí. ¿Cierto? Entonces, necesitamos tener a nuestra comunidad con esa vacuna al día y el Ministerio nos encargó también regularizar esa vacuna. Entonces, estamos con DTP, difteria, tétano, tos convulsiva, DTPA, virus papiloma humano y estamos entonces con el sarampión, papera, rubiola entre el primero y octavo básico. Eso, ¿qué más me habías preguntado? La posibilidad de negarse a que el menor o la niña, el niño sea vacunado. Mira, Perdón, porque entiendo que esto también está bajo norma del Servicio de Salud, del decreto del Servicio Sanitario, una resolución sanitaria que en teoría no se necesita autorización de los padres para poder vacunar.
Justamente es un decreto del Ministerio de Salud, o sea, es prácticamente una ley nacional que las personas tienen que vacunarse cuando existe un riesgo sanitario para otros. Es un deber de uno el vacunarse para no contagiar a otro que es vulnerable. Nosotros como sistema sanitario debemos ejercer esa obligatoriedad de vacunación y no requerimos que los padres nos den autorización, pero el padre tiene que saber qué día van a vacunar a su hijo, con qué vacuna, qué contiene la vacuna, cuáles son las contraindicaciones, cuáles son los efectos secundarios, y nosotros para eso enviamos una comunicación, decimos cuándo, qué vacuna, cuáles son los componentes, etcétera, porque un niño podría ser alérgico a una vacuna y tiene una razón médica al cual uno no puede obligar a vacunarse, y hay un proceso al cual hacer. Como también hay un padre que a lo mejor no está de acuerdo con la ley chilena respecto a la obligatoriedad de vacunación y él puede manifestar su deseo de rechazo a ella. La obligatoriedad de vacunación, como sistema sanitario, nosotros las tenemos que ejercer y nosotros tenemos que decirle a ese papá cuáles son las consecuencias de no vacunar, por qué vacunamos, cuáles son las contraindicaciones, decir de qué consta una vacunación, educar a la persona. Y si a pesar de eso un padre dice, no vacuno, tiene que firmarme un formulario, porque con ese formulario me exenta a mí, como sistema de salud, de yo ejercer la obligatoriedad de vacunación. Si por ese motivo ese niño, el día de mañana, Dios quiera, nunca pase, pero tiene una consecuencia por no vacunarse, ¿a quién le van a echar la culpa? Al sistema sanitario por no haberlo vacunado. Por no haber llegado a tiempo. Por no ¿Qué haber pasa llegado entonces a en ese tiempo? sentido con los que se autodenominan como los antivacunas? Que pasó mucho en el periodo de la pandemia, el periodo del COVID, que no se vacunó. De hecho, mucha gente no pudo desplazarse cuando pedían el certificado, el carnet sanitario, de decir, bueno, yo tengo mis vacunas hasta la fecha de poder... para poder viajar, para poder salir, para poder hacer esto. ¿Qué pasa con ese grupo de personas que dice, bueno, yo, mi creencia, mi religión, mi forma de ver la vida hace que yo sea antivacunas? Bueno, están en su derecho de ejercer, digamos, eso, su contradicción ante la vacunación, pero tiene que acercarse al sistema sanitario para poder tener un encuentro educativo respecto donde podamos debatir, donde nosotros podamos mostrar nuestros puntos científicos digamos, de refuerzo del por qué estamos vacunando, y al firmar este documento nosotros también podemos tomar acciones legales. Si por ese motivo ese niño no tuviese ninguna vacuna puesta, ninguna, que eso sería como terrible para nosotros, nosotros podemos elevar entonces una medida de protección por negligencia de salud, porque ahí se topan muchos derechos. Las familias tienen el derecho religioso, a la cultura, al credo, pero también tienen el derecho los niños a tener el máximo goce de salud, que también es un derecho y que de acuerdo al sistema legal sanitario del país, eso conlleva vacunación y prevención. Sí, por lo tanto... del Pacto Internacional de Derechos del Niño. Ahí es un tribunal el que tiene que ver qué es lo que va a primar entonces. No, es el tribunal el que tiene que decidir, no nosotros ni nadie más. Te lo pregunto en términos educativos, aunque parezca repetitivo. ¿Quién no debería, entonces, más allá de la negativa propia, pero quién en términos técnicos de salud, quién no debería recibir la vacuna y cuáles serían algún tipo de contraindicación temporal que pueda tener post-vacuna, pre-vacuna, algún niño o niña? Contraindicación temporal es siempre cuando el niño tenga un episodio febril, que esté recientemente, ayer, hoy día, ¿ya? Eso contraindica la vacuna, o alguna enfermedad aguda importante, así como que neumonía, que lo haya llevado hacia una consulta de urgencia, mejor posponer un poco la vacunación. Eso es transitorio, posponerlo. Y contraindicación completa tiene que ver cuando hay alguna alergia al componente de la vacuna, y todas las vacunas tienen componentes diferentes, o cuando ha hecho reacciones a alguna dosis de la vacuna previamente. Por ejemplo, me vacuné hace 5 años atrás contra la vacuna de la influenza y posterior a eso hice una reacción alérgica importante, nunca más me vacuno con la vacuna influenza, ¿ya? Y cuando hay porque las vacunas no son inocuas, las vacunas no es que me vacune y en realidad a nadie le pasa nada, eso es... Sí. No es verdad, hay consecuencias que pueden haber en un 0,01% de la población
si alguna persona tuvo una consecuencia por vacuna, no debiese colocarse nunca más esa vacuna. Pero todo eso tiene que estar documentado, timbrado por la Seremi de Salud respectiva, porque tiene que estar respaldado con los antecedentes médicos para poder exentarse de la vacunación. Un certificado médico que diga, este niño no se vacuna y no tenga nada, no sirve. Tiene que ser algo consistente, que sea timbrado por la autoridad sanitaria para poder exentar de la obligatoriedad legal a la vacunación. Te llevo a otro lado, porque ya no nos va quedando poco tiempo. Sin dar números exactos, pero ¿cómo va el proceso de vacunación con la bivalente? Después de la cuarta dosis con producto del COVID, se implementó este nuevo sistema que te ha afectado. El COVID, por una parte, si no me equivoco, era la influenza. ¿Cómo va ese sistema? Mira, los esquemas primarios de vacunación, la primera y segunda dosis, estupendo. Todos tenemos en nuestra región el 90%, más del 90% tenemos esas dosis. La tercera ya vamos en un 80%. La cuarta ya caímos a un 40% y en la última dosis hay un 26, 28% de cobertura. En ese sentido, estamos bastante mal. En nuestra región, si bien no ha tenido algunas consecuencias fatales en las personas, no ha sido tan evidente porque ya no es tanto... Ni tan explosivo y alarmante como fue en el momento de pandemia. Claro, porque en realidad el 90% de la población está algo cubierta porque todos tenemos los esquemas primarios, ¿ya? Entonces, nos enfermamos, algunos siguen muriendo porque necesitaban tener el refuerzo y no se lo pusieron o llegaron tarde a ponérsela, pero hay una falsa creencia de que como que el COVID ya no existe y que ya no son necesarias más las dosis que vienen, pues están siendo necesarias, pero no se nota mucha esa necesidad porque la mayoría, más del 90%, tenemos al menos dos de las 4 dosis. Y con esto cerramos. Hemos visto, junto con la producción, que hay un rebrote de contagios y la idea es conversar y enterar a la comunidad para que tome prevenciones, más que nada de no alertarla. Pero hay un rebrote de una enfermedad que estaba prácticamente extinta en Chile, que tiene que ver con la tuberculosis. ¿Cómo viene esto? ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Qué prevención debe tomar la gente, las personas, los niños, la tercera edad, que quizás son los más expuestos? Bueno, la tuberculosis es una enfermedad que principalmente se transmite por vía respiratoria y por lo tanto se tiene que tener las mismas precauciones que se tiene con cualquier enfermedad que se transmite vía respiratoria. La higiene respiratoria es fundamental. Limpiarse la nariz, lavarse las manos, mantener el ambiente en donde uno se maneja limpio, sin meterse las manos en los ojos, en las mucosas, es fundamental. La vacunación contra la tuberculosis es la primera vacuna que se pone en el ser humano. Antes de salir del hospital debiésemos salir con la vacuna contra la tuberculosis, pero esta vacuna protege principalmente los primeros 4 años de vida y es contra la tuberculosis miliar, que es una forma de la tuberculosis que impactan directamente en el sistema nervioso, en el cerebro y que trae consecuencias fatales y importantes dentro de la niñez y posterior para la vida. Pero después de los 4 años, todas las personas tenemos la vulnerabilidad de poder adquirir la tuberculosis. Y la tuberculosis, el tema es que el uso de los fármacos, de los antibióticos en forma discriminada ha hecho que principalmente este bacilo sea muy resistente a ciertos fármacos. Y es tan limitado el uso de la terapia, es tan difícil matar al bicho cuando se está teniendo la tuberculosis, que es muy importante que ante síntomas se haga una pesquisa precoz, porque cuando ya la tuberculosis avanza, se transforma desde el pulmón, pasa al hueso, porque no es solamente respiratoria la tuberculosis, puede pasar al cerebro, a todos lados. Detectarla precoz es una de las claves, y para la detección precoz es que ante un síntoma respiratorio persistente nos tenemos que tomar una muestra de baciloscopía, que es un esputo de la mucosidad que tenemos al toser.
cuando este síntoma respiratorio es persistente y hacerse esa muestra, porque si lo pillamos a tiempo, es muy factible que con los medicamentos que hay se pueda frenar. Cuando avanza, la resistencia del bicho es mayor. Y las consecuencias son... Y la diseminación hacia la población, peor. La recomendación básica es tener una buena higiene en los espacios, en las manos, y la preocupación de frente a tos con persistencia, claro. Hacerse algún examen. Es un frasquito negro, tú no lo pides en el consultorio, quiero despejar si tengo tuberculosis, se tira en un frasquito negro el esputo y listo, te avisan, negativo, positivo, ser muy cuadrado con los medicamentos, porque eso es lo otro. Después que sales positivo con tuberculosis, es una terapia de medicamento larga, y que acá la comunidad de pronto la hace a la mitad, después dice ya se me pasó, me siento mejor y no la termina, y resulta que después vuelve el bicho más fuerte porque como se volvió fuerte el medicamento porque no terminó de tomárselo, entonces se hacen resistentes los medicamentos los bichos, entonces el terminar los tratamientos es súper importante. Macarena, con esto termino. Números exactos del proceso de vacunación que tienen nuestros niños y niñas en la región. Bueno, en este momento nosotros tenemos que vacunar alrededor de 6 por 4, 24.000 niños aproximadamente, un poquito más, un poquito menos. Estamos en un 25% para los cuartos y quinto básicos. Estamos un poquito más bajos en primero y octavo básicos, en un 23% más o menos. Y estamos preocupados por el paro. Estamos también preocupados porque tenemos altos rechazos de vacunación hasta el momento. Esperamos que en septiembre, luego de las fiestas patrias, porque ahora los colegios también, aparte del paro, van a empezar a celebrar fiestas patrias, por lo menos en octubre, podamos avanzar más rápido y en noviembre tener finiquitada la campaña, porque esto es hasta que el último día del colegio tenemos para poder regularizar las vacunas. Macarena Parada, encargada del Programa Nacional de, y lo leo, Inmunizaciones del Servicio de Salud de Tarapacá. Importante información que nos ha dado. Macarena, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista con el Longinos. Y esto ha sido por ahora lo que es la entrevista con el Longinos. Nos vamos a separar un momento, en un rato más volvemos también con un interesante invitado. Muchísimas gracias por estar ahí.